Tremenda. Me encanta sí, me ha quedado fuerte acá, te aclaro igual. Me encanta la introducción musical del programa hoy, así que nada, perfecto. Hemos mejorado. Es la productora ejecutiva que está creciendo, se está haciendo grande y eso me parece perfecto. Digamos. Bienvenidos a esto que hemos dado en llamar Mandarina TV, temporada 2, programa número 2. En el día de hoy, primero antes tengo que decirles que por favor se suscriban al canal, que le den like, que dejen comentarios, que charlemos un poco sobre lo que leemos y qué sé yo. Más allá de eso, ahora sí, darle la bienvenida a todos, decirles, bueno, buenísimo, estamos acá, qué sé yo. Antes de empezar hoy, me gustaría que está acá, que me acompaña, mi amigo El Gastón, que vamos a tener una entrevista en el día de hoy, los dos juntos. ¿Qué haces, Gastón? Hola, ¿Cómo Juan. andás? ¿Cómo Acá estás, estoy. loco? ¿Todo bien? Todo contento. Admirando la presentación, este fondo es increíble. Sí, es que hemos pasado, yo digo esto, Esto es cyberpunk, es digamos. Cyberpunk, claro, a mí me parece que que como Occidente empieza a morir poco a poco, me parece que las formas culturales van a ser otras, digamos, va a ser un poco más variado, digamos. Por eso Yorio, digamos. No sé si Iorio es tan variado, pero me parece que epistemológica, me parece que es bastante occidental Iorio, pero me parece que epistemológicamente vamos a poder curtir diversidades, vamos a decir así. Entonces entonces dije, bueno, una ciudad asiática, cyberpunk. La lluvia, el marco del fin del mundo, digamos. La lluvia es ácida, porque me preguntaban por qué llueve, porque es lluvia ácida, obviamente, estamos muriendo. No, pero aparte Poco a es poco. el diluvio esquizofrénico del océano, digamos. Es Sí. lluvia. Algo está terminando. Hoy Exactamente. vamos a hablar de eso, de las cosas que están terminando, o que ¿Qué? no sé. Vamos a hablar con un amigo, vamos a hablar con él, Fernando Peirone, que yo al final me gustaría decirle algunas cosas, pero al principio voy a decir esto solamente, que vamos a hablar con él, que para mí particularmente, para mi formación personal, hace algunos años él para mí era muy importante, digamos. Él no lo sabe, obviamente, pero para mí él era muy importante porque hacía una cosa que a mí me pareció siempre maravillosa y que seguramente es parte de esto que estamos haciendo hoy. Pero nada, al final lo diremos y lo charlaremos un poco con él. Hoy vamos a hablar de su librito que se llama El fin de la escritura. Algo más que termina en esto que parece la apocalipsis. Así que, ¿lo leíste? Lo leí. No lo terminé, pero lo leí. ¿No lo terminaste? No Yo lo sí lo terminé. terminé, me gustó muchísimo, me parece que era súper pertinente. Me parece que son temas que el año pasado hablamos muchísimo. Aprendí algunas cosas bastante interesantes, digamos. Digo, el Fernando hace un análisis de lo que él entiende que son tres tipos o tres modelos de sociedad: una sociedad pre-logo, una sociedad del logos y una sociedad post-logos, digamos. Yo si lo hubiera tenido que ubicar mucho antes de leer el libro, digo, en la sociedad logos, digamos, hubiera ubicado directamente a la razón en pleno, y él ubica algunos vestigios de eso un poco antes o bastante antes, digamos, y eso me pareció bastante interesante. Y después, bueno, la sociedad pre-logo, que me parece que es el gran interrogante de la época, ¿no? Esto de que se termina el signo como nosotros lo conocíamos o aparece como terminada esa posibilidad técnica, digamos. Le vamos a dar la bienvenida al amigo Fernando Peirone. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿cómo andan? Qué gusto Mucho verte. gusto. Igual. Gracias, A igualmente, nosotros. y muchas gracias por la invitación. No, a vos por el acceder y aparte de nada, ha sido súper agradable, digamos, ha estado súper predispuesto. Bueno, Fer, charlemos un poco de este libro, ¿te parece? Por supuesto. Dale, buenísimo. Mira, vamos al grano rápido, digamos, y después lo empezamos a desglosar de a poquito. El libro plantea, en la tesis me parece a mí, digamos, que la sociedad que nosotros conocíamos, que era la sociedad de los signos, digamos, la sociedad del logos, como dice el libro, ha empezado a fracturarse y que empieza a haber, a mí me gusta decir, solo por hacer honor a la remera que tengo puesta, una serie de desplazamientos de un tipo de sociedad a otro tipo de sociedad. ¿Vos nos podrías contar más o menos cómo es eso? Bueno, en realidad lo que yo vengo observando a través de diferentes estudios e investigaciones que he hecho, cuando hablo de mí, no hablo de mí en persona, sino de un equipo de gente con la que trabajo, es que se está como produciendo una discontinuidad de una manera de vivir y experimentar el mundo, y
y en esa discontinuidad empieza a aparecer otra que todavía no tiene un formato definitivo, pero sí tiene indicios de hacia dónde puede ir. Y a mí en esto me interesaría recalcar dos cuestiones. Por un lado, cómo hay una pérdida de la efectividad de todo el aparato interpretativo que disponíamos a partir de la cultura letrada, por ejemplo, cómo eso empieza a defeccionar frente a la emergencia de un orden simbólico nuevo, y también el modo en que en esa defección que está teniendo la cultura letrada, hay un elemento nuevo que es una suerte de saber que empieza a ser cada vez más masivo, más popular, pero que se inició fundamentalmente con los jóvenes, y que es un saber que en su desarrollo fue hacia un lugar diferente que el que nosotros conocíamos en la sociedad Logos, digamos, ¿no? Donde, digamos, lo escritural era aquello que ordenaba y organizaba y, digamos, de alguna manera producía sentido. En la actualidad, los saberes emergentes, que son básicamente derivados de una interacción permanente con la tecnología, están llevando a lo que era ordenador, como la narrativa social escritural, la están convirtiendo en un elemento subsidiario o complementario, y ya no tiene el protagonismo que en otro momento permitía mantener ese orden. En la actualidad, esa especie de desplazamiento hacia una cultura audiovisual, icónica, simbólica, está, digamos, generando graves problemas en la cultura que nosotros conocemos, porque la inercia de la modernidad es muy potente todavía y está vigente, pero empiezan a tener, digamos, problemas de sustento, de organización, de sentido, todas aquellas instituciones que fueron organizadas en función de esa cultura. Está muy bien, está muy bien. Te hago una pregunta como para que nos vayamos metiendo a poquito en el tema, digamos, y como para que podamos entender un poco más la idea del logos en sí. Digamos, vos hablas de una sociedad pre-logos y que esa sociedad tiene un desplazamiento a la sociedad del logo, digamos. ¿Vos nos podrías contar más o menos cómo estaba estructurada esa sociedad pre-logos, esa sociedad mítica, y cómo se empieza poco a poco y cuándo se empieza a desplazar hacia la sociedad del logos? ¿Y qué es el logos concretamente? Sí, claro. A ver, primero tendríamos que, de algún modo, definir qué es una cosmovisión. Porque de lo que estamos hablando son de cosmovisiones. La sociedad pre-logos era la cosmovisión mitológica, digamos. La sociedad logos es la cosmovisión de la razón. Y la sociedad post-logos es la que está emergiendo y tomando forma todavía indefinida. Digamos, la sociedad, digamos, la sociedad pre-logos, o la sociedad del periodo llamado el periodo mítico, era, primero, para entender qué es una cosmovisión, pensémoslo como un sistema de creencias autoafirmativo que genera respuestas para casi todas las preguntas y para casi todos los problemas a partir de una narrativa propia. En el caso sería como una suerte de epistemología social, ¿no? Una creencia que hace que haya acuerdos y haya, sobre todo, la posibilidad de entendimiento en una sociedad, a partir de justamente de ese paradigma socioepistémico. Entonces, en la cultura pre-logos, el periodo mítico,
todas las respuestas que se necesitaban en aquel momento eran respuestas básicamente para problemas más o menos primarios, como entender por qué moríamos, por qué vivíamos, por qué estábamos en el mundo, cuáles eran las alertas que había que tener, cuáles eran las precauciones que había que tener, cuáles eran los ritos de iniciación. Entonces, a partir de una serie de relatos mitológicos, de alegorías, se generaban esas respuestas que se necesitaban en ese momento. Pero hubo un momento que más o menos, el periodo mítico, digamos, es largo, su fortaleza más importante se da más o menos a partir del año 12.000 antes de Cristo, más o menos tiene una potencia cada vez mayor, pero en un momento, sobre todo en la Europa más, digamos, de la Asia Menor, digamos, empieza a haber una dificultad frente a un problema que surge por el sedentarismo y el aumento de la población, ¿no? Ese aumento demográfico complejiza la situación, y todo lo que hasta ese momento era el mundo de la naturaleza, en el cual estábamos simbióticamente unidos, empieza a no poder dar respuestas frente a un mundo que, digamos, ya no era tan, digamos, fantasmático, sino que empieza a tener cosas mucho más concretas que atender. Ya en la naturaleza, ahí es donde, digamos, se produce lo que se llama el desgarramiento de la naturaleza, el desgarramiento del uno primordial, o el principio de individuación, donde dejamos de ser una parte de la naturaleza, sino que empezamos a ser individuos, no el individuo que hoy conocemos, sino un proceso de individuación en donde cada uno empieza a tener una suerte de singularidad, y al mismo tiempo las poblaciones empiezan a tener una diferencia y a notar una diferencia con un entorno que hasta ese momento era descrito de manera, digamos, fantasmática, ingobernable. Y entonces a partir de ahí empiezan a tener la necesidad de vincularse de un modo menos emocional con el mundo, y empiezan a necesitar un orden. Un orden que el logos es la palabra que de alguna manera yo digo en el libro como que genera ese parteagua, porque el logos en el griego significaba, en el griego antiguo, significaba contar, pero se usaba básicamente como narrativa, digamos, como contar o relatar. Sin embargo, a partir de un descubrimiento que hace Conrado Gerlán, un filósofo argentino, él ve que en Homero empiezan a aparecer una acepción numérica de ese contar. Ya no contar como relato, sino contar cantidades homogéneas, agrupándolas, describiéndolas, y entonces empieza a aparecer un instrumento que es hasta ese momento desconocido, que es la posibilidad de manipular, identificar, organizar, jerarquizar, contar, administrar, mensurar el mundo circundante. Ese es el comienzo de la sociedad logos y el comienzo de lo que nosotros conocemos como pensamiento racional, que es el aparato epistémico que le da sentido y construye el sentido de la sociedad logos, que hoy está en crisis. Está bien. ¿Y vos ubicarías entonces el pensamiento racional mucho antes del racionalismo, digamos? En ese salto que se da, digamos que es como un salto evolutivo del nomadismo al sedentarismo, ahí empiezan a haber algunos elementos ya de esto que vos decís, que es tratar de gobernar lo ingobernable, que me parece genial la frase, digamos, porque es verdad, el mundo se presentaba como caótico, como imposible, y poder ordenarlo en una jerarquización, vamos a decir así, y esa jerarquización es lo que estructura como un incipiente logos, digamos.
exactamente, no es la razón que hoy conocemos, Sí. que tiene un nivel de desarrollo y de complejización enorme, Ujú. y una aplicabilidad también enorme. En ese momento era todo en un muy incipiente y rudimentario, por lo tanto, ¿no? No, Sí. era no llegó a tener el aparato de codificación, deducción y organización que Sí, hoy sí, sí. conocemos como razón. Está bien, está bien. Pero en un momento entonces, y ahora te dejo a vos, en un momento aparece la racionalidad, digamos, ¿no? La razón como tal. Sí, Es el ese, orden. el orden, sí, el orden racional, digamos. Que a mí me gusta decir, digamos, pero vos podés corregirme tranquilamente, digamos, a mí me gusta decir que también es una metafísica, digamos, una forma de creencia distinto a la mitología anterior, digamos, ¿no? Completamente. No, no hay ninguna razón para suponer que la razón no es una creencia. Por Claro. el contrario, es una creencia eh, que, digamos, te provee un aparato interpretativo eh, en el cual confías o te das como cierta, te calza, en aquel momento calza frente a una necesidad muy importante, pero la mitología también era una serie de creencias. Yo voy a decir esto, digamos, vos en el libro lo citás a Joseph Campbell y a mí me parece genial, digamos, entonces decís, un mito tiene una función metafísica, una función psicológica, una función sociológica y una función cósmica. Así se estructura un mito. Yo quiero saber cuáles son las diferencias entre un mito y la razón, digamos, que estructura más o menos la misma cuestión, digamos, la misma forma epistémica. Digamos, creemos en esto, bueno, no sabemos bien para dónde, ni estamos tan convencidos, pero de todas maneras, en un momento se estructuró el pensamiento racional y el pensamiento racional generó una serie de instituciones que tenían que ver, me gusta, a ver, solo para mezclarlo, digamos, podría citar a UQ, digamos, en esto de la cosmotécnica, digamos, armó una sola técnica que tendió a homogeneizarse con el correr de los siglos, principalmente a finales del siglo XIX, donde más o menos el mundo, a partir de un montón de piñas, trompadas y guerras, asesinatos y masacres, y comercio, va a coincidir, el mundo occidental, vamos a decir así, va a coincidir en una forma epistémica, que es esta razón, que construye una serie de instituciones. Hasta ahí estamos de acuerdo. Estamos bien. Bueno, esta serie de instituciones se sostienen fuertemente en el pensamiento racional. Podemos decir así. Todas las Sí, instituciones de la Ilustración para acá se sostienen en el pensamiento racional, ¿no es cierto? sí. Bueno, ¿vos nos podrías describir en qué se sostienen del pensamiento racional esa serie de instituciones y qué es lo que empezás a notar que se empieza a fragmentar? Y después empezamos a hablar un poco más de la escritura. Es que yo diría que no podemos avanzar sin mencionar la escritura, Dale. porque eh, una cosmovisión no logra conformarse sin una narrativa propia. Uh-huh. La narrativa mitológica fue la que le dio sentido y sostuvo su vigencia durante miles de años. Bueno, la narrativa que le da sentido y que digamos, le dio vigencia hegemónica en Occidente sobre todo, pero que después fue de algún modo generando o eh, haciendo que fuera gravitatoria en el resto del planeta, fue la invención de la escritura. Es que la invención de la escritura no podría ser tampoco sin, es como simbiótica, ¿no? O sea, no puede una cosa sin la otra. Sí, sí. La cosmovisión del logos no podría haberse desarrollado sin la escritura, eh, porque la razón necesitaba ese instrumento para explicarse, para dar cuenta del mundo, para, digamos, necesidades que ya no tenían que ver con lo emocional, sino con la necesidad de perdurabilidad de cosas, de planificación, de hacer que en dos lugares diferentes haya la posibilidad de implementar políticas basadas en un texto. Y para eso también tienen mucha potencia, han incorporado lo que se llaman las religiones del libro, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. fundamentalmente la religión católica y la religión judía, que es, pero también la cultura árabe, que son, digamos, las culturas del libro en el sentido de que son aquellos que transformaron al libro en la palabra de Dios. Sí.
Está bien. Entonces, a partir de ahí es que eso se vuelve hegemónico, gravitatorio y además un modelo de poder. Claro, a eso iba, digamos. Pero, digo, al final es un modelo de poder, digamos, porque es impuesta, ¿no? Si es impuesta, construye un modelo subjetivo, ¿no es cierto? Digo, porque la homogeneización de esa imposición termina construyendo un modelo de subjetividad, que es el modelo de subjetividad, se quiere racional, digamos, no sé, pongámosle algún nombre, pero digo, ese modelo de subjetividad racional, donde más o menos todos pensamos de pasado, presente y futuro, digamos, donde todos entendemos que el hilo argumental es fundamental para poder construir el relato, y el relato nos permite construir verosimilitud, digamos. La verdad está construida en función de poder argumentar, vamos, concreto, digamos, ¿no? Así se sostienen las instituciones que nosotros conocíamos, por lo menos, y que hoy están tan en crisis, que son las instituciones hasta mediados del siglo XX, más o menos. Así es. Y bueno, lo que estamos hablando como crisis de la sociedad logos, Sí. es un proceso que también es antiguo, no es actual, sobre todo porque cuando al principio te decía que una cosmovisión es un sistema de creencias que responde casi todas las preguntas y casi todos los problemas, eso quiere decir que hay como un margen no atendido por una cosmovisión que siempre genera como una marginalidad y que empieza a generar también sus opositores, sus resistencias, ¿no? El arte, las vanguardias artísticas han hecho mucho para, digamos, de algún modo exponer la fragilidad o el sinsentido de la razón, ¿no? Sí. Las vanguardias, digamos, El del surrealismo. dadaísmo han sido muy potentes de eso, el romanticismo incluso. Ahora, ¿cuál es el problema que empieza a tener esa lectura lineal de la historia? Porque finalmente lo que organiza el sentido de la linealidad es la narrativa de la cosmovisión logocéntrica, que es la escritura, ¿no? Organiza no solamente una linealidad histórica, sino también un modo de hilvanar pensamiento, un modo de pensar. Sí, sí. Ese modo de pensar es el que empezó a tener problemas frente a una sociedad que, sobre todo a partir de Internet, yo la fijaría casi en 1990 como el momento crucial, el momento que de alguna manera se cruza una barrera y donde ya empieza a haber un desgarramiento nuevo. Así como hubo un desgarramiento de la naturaleza, ahora empieza a haber un desgarramiento de lo humano. Nosotros empezamos a desgarrarnos de lo humano, empezamos a producir un hombre o una mujer o una especie poshumana. Sobre eso... Sí, no, perdón. por favor, no, en realidad sobre eso quería preguntarte justamente. Sobre el tema de sociedad postlogo, hay una entrevista que tenés con Claudio Pairova, en la que decís algo muy lindo sobre el ejercicio de descentralizarse. Como hay mucho que contás, que trabajás con adolescentes, con jóvenes, y te quería preguntar justamente eso. Por eso fue una interrupción en vano. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sentís que las expresiones se manifiestan en los jóvenes? Claro, yo pondría, digamos, ¿por qué pongo el énfasis en Internet? Y por lo tanto en una cultura que fue mucho más rápidamente asimilada por jóvenes que por adultos. Porque es una cultura o una arquitectura tecnológica que de alguna manera genera la posibilidad de lo que nosotros conocemos como hipervínculo. El hipervínculo ya no es, por ejemplo, si nosotros entramos a un artículo de Wikipedia, no estamos reproduciendo la lectura que hacíamos cuando leíamos la Enciclopedia Británica para leer una palabra, donde estaba autorizada por
un saber experto Claro. y que estaba profundizada por un saber experto. En este caso, la arquitectura de Internet, que me parece muy simbólicamente explícita en Wikipedia, y de la hipertextualidad, es una narrativa que explota, que estalla, y que estalla de manera desordenada. Desordenada para lo que es el pensamiento racional. Está claro. Pero, por ejemplo, digamos, cuando vos entras, no sé, suponete que entras para ver Mendoza en Wikipedia, no encontrás nada más que lo que aporta la academia sobre Mendoza, sino lo que aporta la comunidad, lo que aporta gente común, sobre costumbres, sobre relatos religiosos, populares, comidas populares. Empiezan a tener, y en cada uno de de esas apariciones hay un link que te lleva a otro, y ese a otro, y ese a otro, y podés terminar viendo, no sé, cómo hace gimnasia a la mañana Madonna, ¿entendés? Entonces, eh, ahora, por supuesto que visto bajo El ojo de la razón. el ojo de la razón, Claro, tal cual, no está. vas a encontrar un desconcierto, casi te va a desconcertar. Y un poco uso de esa palabra porque es prácticamente lo que está viviendo la constelación institucional en general, Totalmente. incluida la universidad. Totalmente. Digamos, evidentemente, digamos, no sé si, yo no diría un desorden, lo que me parece que hay es la instalación de un nuevo orden, digamos, de una nueva forma. Me parece que institucionalmente estamos cruzados por eso y me parece que esto es central en la discusión, porque cuando decimos las instituciones de la modernidad están en crisis, en realidad lo que estamos diciendo es que están entrando a un nuevo orden, digamos, y ese nuevo orden nosotros como generación no lo terminamos de entender, por ahí los que son más jóvenes lo terminan de entender un poco más fácil. Pero mira, este nuevo orden que vos describís también, digamos, que comienza, que está en ciernes, qué sé yo, el orden anterior tenía un registro de verosimilitud que tenía que ver con esa estructuración de la racionalidad, insisto en esto, del texto argumental, del principio del saber, digamos. Che, este es el que sabe y por eso la enciclopedia británica dice, estos son, lo que hay que saber es esto. Listo, chao, entonces aparecen, hay 150 millones de tomos, todo guardado, bueno, listo, ese es el saber. Eso es el mundo, aparte. Sí, claro, y eso era el mundo, digamos, el enciclopedismo, eso era el mundo. Acá está el mundo descripto, digamos, desde la forma racional. Perfecto. Cuando eso se comienza a resquebrajar, también lo que se comienza a resquebrajar es la idea de verosimilitud, digamos. También se quiebra la idea de verdad como nosotros entendíamos la verdad en la racionalidad, ¿no es cierto? Entonces aparece, y lo hablamos un poco el otro día, digamos, me parece interesante citarlo, aparece Elon Musk y dice, en Londres la mayoría de las personas que viven se llaman Mohamed, la mayoría de los jóvenes que nacen se llaman Mohamed, digamos, en realidad lo que está haciendo es tomar una respuesta reactiva a la inmigración en Londres, digamos, con una cosa que es efectivamente mentira, pero que él logra instalar en estas redes, digamos, descentralizadas como una verdad absoluta. Digo, ¿no hay un problema ahí en la nueva forma de orden? La verdad, no tiene un problema, la verdad como nosotros la conocíamos seguro, digamos, pero no tiene un problema ese tipo de verdad. Sí, de un modo muy elocuente además. Lo que, lo que yo quisiera decir es que lo quería decir como incluso al principio, Sí. pero vale decirlo en este momento. El modo en que nos estamos asomando a este universo nuevo, que ya no sería un universo, sino capaz que sería mejor llamarlo diverso, Sí, también. Sí. o multiverso, hace que nosotros nos asomemos con todo lo que somos, sobre todo quienes tenemos más de 40 años. Obvio. Entonces, es muy difícil interpretar, porque previamente hay que generar como un proceso deconstructivo de muchos elementos que funcionan automáticamente cuando pensamos. Sí, claro. Tanto sea cuando decimos
nosotros, por ejemplo, y no nosotras, porque ¿por qué para abarcar la totalidad hablamos en masculino y no incluimos en eso, por lo menos en términos de género, a las mujeres, ¿no? O sea, de construirnos de verdad quiere decir empezar a pensar de otra manera, empezar a estar como más flojito de dogmas, más flojito de convicciones, para asomarse a ese lugar. Sí. La razón es un recurso analítico y organizativo. Es especulativo, es reflexivo, es lento, trabaja a posteriori, es argumentativo, es de representación. Pero el pensamiento actual al cual nos estamos asomando, digamos, podríamos llamarlo poslogos, es mucho más camaleónico. Es de anticipación, es podríamos decir, de adecuación, ¿no? Es en tiempo real, mientras que el pensamiento racional era a posteriori, este es en tiempo real y casi te diría en un nivel preconsciente, con lo cual estamos de alguna manera desarmados frente al devenir. Sí. Estamos con todos aquellos que nosotros considerábamos que era nuestra gran armadura, hoy no disponemos de esas armas. Sí. No, te escucho, me parece interesantísimo. Digamos, me da ganas de preguntarte muchísimas cosas, digamos, solo como para que la pensemos juntos. Digo, siempre sí. La idea, los libros siempre son una excusa para poder hablar de lo que nos pasa, digamos. Por supuesto, por supuesto. Y me parece que acá... Voy un poco hacia lo que me preguntabas de Elon Musk, ¿no? Sí. Entonces, es una sociedad esta, casi te diría de la no representación, claro, más que de la representación. Sí. Pero entonces, sí. Yo pondría a Elon Musk, como a Milei, por ejemplo, no ya en el mundo como una expresión de este mundo al cual nos estamos asomando, sino como los últimos estertores del mundo que se está muriendo. Mirá vos, bueno. Yo lo pondría como aquello que decía Walter Benjamin cuando decía que todo documento de cultura lleva una contraparte de documento de barbarie. Claro. Es así. Este modo en que está, digamos, expirando la cultura logocéntrica va a generar muchos Elon Musk y muchas más sorpresas de las que estamos preparados para imaginar siquiera. Sí. Elon Musk rompe, digamos, lo que de alguna manera, por ejemplo, él dice que el gran problema que tiene la inteligencia artificial en este momento es el resabio de empatía que hay en todos los documentos escritos sobre los cuales se nutre la inteligencia artificial. El sesgo, digamos. Pero ¿cuál es ese sesgo? La empatía. Uh-huh. La cultura letrada, la cultura iluminista, ha sido una cultura que se concentró en generar consensos, en generar derechos, en producir emancipación. Pero al mismo tiempo, justamente porque hay una empatía con aquellos que sufren, con aquellos que tienen problemas, los que tienen menos chances de ser protagonistas de la historia. Sí. Bueno, eso es lo que a él le molesta. Y no creo que eso, no quiere decir que no lo sea, no creo que eso sea una representación de la sociedad emergente, sino los últimos pataleos de la sociedad que oprimió, de alguna manera, para la cabeza de Elon Musk, a toda una expresión cultural individualista, etcétera, ¿no? Sí. Dale, yo. Me encantaría que vayas con esa parte del querer hablar de lo que nos pasa. Sí, creo que puede ser muy divertido. Que a mí me parece que es por acá la cosa, digamos, porque yo no lo tengo tan resuelto, digamos. Mira, vos decís, el pensamiento racional era especulativo, ¿no? Porque te esperaba un resultado, qué sé yo. El pensamiento de ahora, digamos, podríamos decir, es como un racionalismo ultra acelerado, no sé qué, digamos, pero es
Rizomático. Sí, es peor que especulativo, digamos, porque es casi una apuesta. Porque como es previo, estamos esperando resultados previamente, digo, entonces apostamos todo el tiempo a la respuesta, digamos, no estamos preocupados por construir, yo pensando en las subjetividades, digo, ¿no? No estamos preocupados en construir la verdad, el triunfo, especular y saber, digamos, todas estas cosas que pasaban en el mundo racional, sino que estamos preocupados por ganar, 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 y eso nos lleva a apostar previamente al hecho en sí, digamos. Con los altísimos niveles de violencia que eso genera, digamos, porque ahí sí ya no podés construir ningún tipo de consenso. Esos tipos de sociedades, digo, tienen dificultades para construir consenso, que son más o menos los... insisto en esto, es muy difícil de hablarlo, digamos, porque tenemos que dejar de pensar en términos racionales para pensar instituciones nuevas, y no se nos ocurren instituciones nuevas, porque las instituciones nuevas van a ser las que emerjan, digamos, las que sostengan la conflictividad que viene en el momento que se pueda, de la forma institucional que logren, digamos, no lo sabemos previamente, es imposible saberlo previamente. De todas maneras, si este sujeto está, me parece a mí, más dispuesto a apostar que a la especulación que construye, digamos, sino más dispuesto a la apuesta, no construye tipo de instituciones que son mucho más violentas en la sociedad de poslobo. Las instituciones no tienden a ser mucho más violentas. Vos decís que esto que está pasando hoy es la cola del mundo anterior. Y a mí me queda la sensación de que este mundo, que es un poco más violento que el mundo anterior, es el mundo que viene, digamos, que me parece, digamos, de todas maneras abro la punta como para tirarlo, pero me parece que viene un mundo un poco más violento, porque me parece que hay una remistificación, digamos, me parece que el mundo racional del logos queda de lado, y esta remistificación puede salir para cualquier lado, digamos, ¿no? A ver, déjame Sí, estamos que, pensando, tranqui, que así es la cosa. sí, déjame que te cuente algo que a lo Dale, mejor puede ser bastante ilustrativo dale. del dilema que estamos Sí, sí, abordando, digamos, sí, sí, sí. con la posibilidad de ser leído de una manera o de otra. Sí, sí. Pero déjame que te cuente, por ejemplo, Obvio, dale. en las investigaciones que nosotros hemos hecho sobre juventudes, hemos descubierto que los jóvenes tienen una gran pregnancia y una gran habilidad desarrollada, que empezaron los millennials, pero que está muchísimo más desarrollada en los centennials, que es la capacidad para detectar cambios de patrones Uh-huh. y reconfigurarse en el aire para continuar y adaptarse a ese nuevo cambio de patrón y continuarlo. Eso tiene, digamos, una cosa, digamos, en relación a lo que decíamos recién respecto de este pensamiento casi prereflexivo o preconsciente, porque de alguna manera se anula al tiempo reflexivo. No tenés distancia para generar una reflexión o un análisis sobre ese viraje que produce, por ejemplo, el mercado, ¿no? Obviamente. Ahí ¿No? sí que es mítico, digamos. Entonces, Sí, no, ahí donde digo que la aceleración no permite cosas distintas a la violencia, digamos. Pero bueno. Entonces, lo que nosotros empezamos a ver es que eso no permite, o por lo menos rompe con una idea del sujeto cartesiano, Claro. que era un sujeto que se reafirmaba en una identidad Sí, todo sí. el tiempo. Todo el tiempo. Sí. El sujeto moderno, pues todo el tiempo se reafirma, digamos. Sí, Exactamente. sí, sí. Este nuevo sujeto es sin una identidad fija. Sí, Se desdobla permanentemente, sí, se diversifica permanentemente sí. y adapta cada una de esas maneras a diferentes patrones que tienen que ver con el ámbito en el que se exprese, que incluso puede ser simultáneo en dos lugares diferentes. Sí. Sí. Entonces, Sí. digamos, frente a eso, yo no sé si estamos en condiciones de pensar que hay una tendencia hacia instituciones violentas, que puede ser.
Yo lo que sí observo y que me parece casi te diría preocupante por el modo en que vuelve imposible el futuro, es un sujeto nuevo que ya no es pensado como una unidad de goce y de padecimiento, Sí. Sino un sujeto que, producto de la necesidad de algún modo, separarse de la naturaleza y de alguna manera, diferenciarse de la naturaleza, Sí. extremó el principio de individuación y presentó, digamos, o puso por delante el libre albedrío como un horizonte de vida, y que es un horizonte de vida imposible. Yo te lo ato al mercado. Primero me resuena la individuación todo el tiempo, ¿no? Me resuena así Bien. mondón en lo que decís todo el tiempo, pero digo, yo lo voy a tratar de atar al mercado, digamos. El sujeto racional, el sujeto del libro, como el sujeto de la televisión, si se quiere, digamos, era... Sí, perdón. El sujeto racional, el sujeto del libro, digamos, el sujeto post-imprenta, vamos a decir así, como para que se entienda, porque el libro masificado era ese sujeto racional que en la relación que tenían con el mercado era la masificación, ¿no es cierto? La televisión más o menos lo mismo, digamos, todos consumíamos más o menos lo mismo, digamos, la escuela masificaba y ahí todas las instituciones que siguen, que para el costado, para arriba, para abajo, lo mismo, digamos, pero todas las instituciones, la vocación que tenían era producir individualidad, vamos a decir así, producir un individuo. Y ese individuo tenía características que eran compartidas con otra serie de individuos, a pesar de que el producto era individuo, ¿se entiende? Digamos, entonces, así se estructura la sociedad cartesiana, la sociedad moderna, no sé cómo digo, pero así se estructura esa sociedad, digamos, que sabíamos que había que tener ciertos lazos de solidaridad para poder sostener la sociedad, porque era la escuela la que producía al individuo. La escuela es común, digamos, un ámbito de lo común, digamos, porque era masivo, porque el mercado necesitaba masificar. Cuando se acelera el flujo financiero, digamos, cuando empieza a desaparecer la masificación del mercado y se corre la centralidad del sujeto trabajador, digamos, y aparece la economía financiera como forma de acumulación capital mucho más acelerada, mucho más rápida, pasa esto que vos describís tan bien con el individuo, digamos, que se fragmenta en espacios de consumo. Entonces el Gastón ya no es el Gastón siempre, digamos, y eso queda clarísimo. Antes tampoco era el Gastón siempre, digo, pero eso queda ahora clarísimo en la forma de consumir el Gastón. Entonces el Gastón sabemos que come chupetines a la mañana, come, no sé, milanesa al mediodía y cena cerveza, qué sé yo. Digamos, entendemos eso el Gastón, que es un sujeto ultra fragmentado que, si yo lo pienso un poquito más, es la campaña electoral de Obama, ¿no es cierto? Es la campaña electoral de Obama donde había microsegmentación del consumo y esa microsegmentación permitió que los individuos dejaran de ser individuos y pasaran a ser partes de consumo. En cada uno de sus momentos, en cada una de sus horas, en cada una de sus regiones, en cada una de sus casas, tipos que consumen cosas distintas. Esa imposibilidad de lo común, de instituciones que construyan lo común, sino que ahora son instituciones a través del mercado que construyen individuación más que individuos, ¿no te parece a vos que puede generar instituciones que tengan rasgos de violencia o menores rasgos de empatía que las anteriores? Vamos a decir así, digamos, para no ponerlo en... No sé, no sé si es así, Ajá. puede ser. Estamos en un terreno de conjeturas. Obvio, obvio, obvio. Lo que sí pondría en duda es que sean solo de consumo. Uh-huh. Por ejemplo, en Argentina tenemos un promedio de 13 redes sociales abiertas, activas por persona. Un montón. Y sí, si te pones a sacar cuenta entre el Google Feed, entre Tal cual. WhatsApp, entre el Cada Mendotran. persona tiene 13 redes sociales. Es un promedio, ¿no? Ajá. Y es muy alta, es muy alta, no es de las más altas del mundo, pero es alta. Y en cada una de esas redes sociales que tienen su propia dinámica y su propia lógica, lo que hace el sujeto es, de algún modo, diversificarse en el modo en que se expone. Sí, ni hablar los adolescentes que tienen varias cuentas dentro de una sola red. Además. Digamos, Además. Entonces, lo que vos haces cuando diversificás es
diversificás los modos de exponer aspectos tuyos. Te fragmentas. Bajo una gramática que corresponde a esa red social, porque nadie se maneja en Twitter o en X de la misma manera que se maneja en LinkedIn. No, claro, claro. Donde todo es mucho más cuidadoso. Sí, sí, sí. Entonces, hay modos de exhibirse, modos de exponerse y modos de consumir a la vez. Sí. Eso por un lado. Y por el otro, lo que a mí me parece como muy potente es que estamos frente a un sujeto que ya no responde a la, digamos, justamente al haberse diversificado todo de esa manera y al venir del mundo en que vos lo estás describiendo, el mundo de la masificación, yo creo que es bastante lógico que durante 10 años, 15 años, 20 años, el mundo tienda a desorganizarse, a exhibir individualidades, a exhibir singularidades, a tratar de que su singularidad se note más que otras. Digamos, qué sé yo, cuando ocurrió el destape madrileño, Sí. fue después de 40 años de dictadura de Franco, donde prácticamente las mujeres no podían salir con falda a la calle. Entonces, pero eso después es como cuando tenés una canilla y la tenés tapada y sacás la mano y aparece un borbotón de agua, ¿no? Entonces, hay algo de eso que sin traducirlo a una cuestión mecánica, porque sería muy imprudente e improcedente cuando hablamos de sociedad hablar de cosas mecánicas, sí creo que hay algo de eso, digamos, una suerte de liberación que hace que esto tenga estas características en la actualidad. Sí. Pues esa liberación no la atas al mercado, porque yo cuando vos me decís lo de las redes sociales, digamos, pienso en que uno consume, pero también quiere ser consumido, digamos, y tiene Totalmente. diferentes formas de tratar de ser consumido. El problema es que ahí hay formas de homogeneización del consumo, digamos, cuando uno ve fotos en Instagram quiere ser como la foto bien de Instagram, cuando uno comenta en X o en Twitter, digamos, lo que quiere ser es lo más sagaz que se pueda, digamos, y la forma de la sagacidad tiene una sola, digamos, hay tendencias de homogenización, lo que pasa es que esas tendencias de homogenización ahora están microfragmentadas, digamos, una es Twitter, una es Instagram, digo, nada, eso es lo que digo, digamos, me parece que ese individuo partido en mil pedazos está difícil, me queda la sensación a mí, digamos. Sí, no que sé, sea empático, digamos. que claro, que pueda construir un otro, porque todavía no se construye él, digamos, que pueda construir un otro. También me gustaría, digamos, hacer referencia a otra investigación que estamos terminando en este momento. Dale, me encanta, sí. Me parece que tiene mucho que ver con esto. Sí. Y es el modo en que aparecen agentes difusos, agentes tecnológicos difusos, que se incorporan a la socialización primaria de los niños de manera subrepticia, sin que los padres puedan advertirlo, sin que la escuela pueda impedirlo, y de alguna manera compiten, tanto sea con la familia como con la escuela, claro, en la promoción, si querés, de determinado tipo de valores, claro, lógico, de cuestiones de modos de jerarquizar, sí, modos de interpretar, sí, sí, de incorporar operaciones, me refiero a operaciones prácticas que después van a usar en las aplicaciones de apuesta, en las aplicaciones de citas, en las aplicaciones de trader. Entonces, ahí aparece un sujeto condicionado también. Sí, sí. El Emilio Tenti nos decía hace algunos años ya. Claro, le echamos la responsabilidad a la escuela de que consuma con McDonald's, que compita con McDonald's y armamos un kiosco saludable, digamos, para la escuela es imposible competir con McDonald's y sin embargo cargamos esa institución de competir contra el mercado que está masificado y qué sé yo, y va a tener esa dificultad, digamos, no, la escuela no va a poder, con la familia no va a poder, ¿no? Con un agravante muy necesario de remarcar. El grado de encriptamiento que tiene la algoritmización y la inteligencia artificial
es inversamente proporcional al nivel de desarrollo intuitivo que tienen las interfaces. A ver. Y las interfaces lo que hacen es, además de cumplir, digamos, tareas ejecutivas que vos le pedís, lo que están haciendo porque por ejemplo, hay una ruptura, una discontinuidad entre lo que había en esa especie de mecánica aprehensible que había entre la mecánica del reloj y la hora, entre el motor a combustión y el automóvil, entre la transmisión de ondas y la radio o la televisión, respecto de este otro modo en que se presenta en la mecánica interna de un aparato. Digamos, nosotros estamos muy lejos de incorporar el nivel de abstracción y de encriptamiento que tiene la algoritmización y la inteligencia artificial. Nosotros, pero igual. Sin embargo, tenemos un nivel de desarrollo intuitivo en las interfaces que facilita muchísimo todo. Y lo que está, digamos, no visibilizado es que a diferencia de aquellas otras mecánicas, lo que hace las interfaces es mediar un orden social. Sí. Mediar un orden social que en realidad está ocultando a los agentes y a los modelos de acumulación que hay detrás de esas aplicaciones o interfaces. Sí, pero Entonces sí, te dejan completamente, digamos, desprovisto de la identificación de un responsable de muchos de los males que hoy tiene no solamente tu vida, sino del mundo. Sí, sí. Pienso en esto, digamos, pienso en un ludita rompiendo un reloj o rompiendo una máquina en el siglo XIX, digo, se identificaba con claridad, che, es por acá, es esto, o rompiendo o apropiándose, digamos, lo que fuese más o menos lo mismo, lo que pasa es que había una cosa ahí que más allá... Hoy no puede ser saboteado. El Internet ni siquiera puede ser saboteada porque fue pensada para no ser saboteada. Ajá. Claro, igual ahí sí, es donde entro como una cosa que decías mucho, que era el vínculo lúdico por ahí de la sociedad post-logo que decías. Digo, entiendo que por ahí no es saboteable, pero en esta fragmentación del sujeto también hay distintas formas de relacionarse que son las que vamos a tener que tratar de comprender más adelante y con la escuela por medio. Bueno, la escuela es una de las instituciones de la modernidad, digamos. Claro, entonces, pero en la que más se disputa esa es una de las rupturas. Instituciones que más problemas tiene. Yo diría que es la institución que primero alertó y experimentó las dificultades de convivir con una generación que estaba empezando a crecer con este tipo de lógica y no con la que históricamente tuvo la cultura enciclopédica, letrada. Sí, sí. Lo que pasa es que a mí me queda acá todos somos docentes, ¿no? Pero me parece que la escuela lo que no hace es agarrarle la onda todavía, porque solo decimos, bueno, la escuela está en crisis, los pibes tienen un problema de conducta y la verdad que no es eso lo que está pasando, digamos, sino que los pibes están yendo a una velocidad distinta, digamos. Mira, yo pensaba esto y ya te dejamos de molestar y vamos cerrando la entrevista, digamos. Digo, y creo que lo decíamos el año pasado, digamos, si vos a un pibe hace 40, 50 años para dormirlo le daba un poquito de vino, no pasaba nada, digamos, nadie decía nada. Unos años después, digo, a partir de la técnica, de la ciencia, qué sé yo, dijimos, no, vino a los niños no se les puede dar, muchachos, aparece la infantil, listo, no se les puede dar. Nosotros hoy no hemos puesto ninguna forma de regulación de las pantallas, digamos. Entonces, está bueno porque los pibes aprenden que es Facebook o YouTube y se pueden comunicar con cualquier pibe en cualquier lugar del mundo mucho antes que nosotros, muchísimo antes que nosotros, aprenden a leer antes que nosotros porque aprenden el icono antes que nosotros, digamos, muchísimo más fácil, pero tienen un acceso a niveles de información muy diverso, imposible de controlar por ellos, por nosotros, por cualquiera, por el Estado Nacional, vamos a decir así, que no sabemos quién los acumula, digamos, y ahí me parece que está el gran problema, esto mismo que vos decís, digamos, es muy difícil identificar contra qué hay que rebelarse, digamos, porque la verdad que digo, la rebeldía está cruzada por goce ahora, digo, esto se disfruta todo el tiempo, los pibes están enchufados a la pantalla todo el día, todo el tiempo, la mayor cantidad de tiempo que pueden.
Que digo, no digo ni que está bien ni que está mal, lo que digo es que es una cosa que la escuela o las instituciones de la modernidad no pueden sostener y las ponen en crisis, claramente las ponen en crisis. Cuando los pibes vienen con el trabajo y está hecho en inteligencia artificial, digo, la gran mayoría de los docentes no sabemos qué hacer con un trabajo de inteligencia. ¿Qué decimos? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Lo hizo? ¿No lo hizo? Y no sabemos si lo hizo o no lo hizo. Digamos, ¿se entiende? Digo, y nos ponen un brete gigante. Entonces, nada, me parece que nos ponen en un brete, nos ponen en un brete, pero también interpela ciertas como convenciones de la educación que convendría revisar. Pero totalmente, claro, totalmente. Me parece que hay que tener una mirada crítica sobre eso. Digamos, a mí me parece que la pandemia fue una catástrofe, pero que por lo menos nos puede permitir pensar cuestiones que tienen que ver con la virtualidad desde otro lugar, digamos, porque el primer momento de la pandemia, me acuerdo mucho de esto, digamos, el primer momento de la pandemia era, bueno, el aula virtual, el aula física. Lo virtual no es aula, digamos, es otra cosa, es otro dispositivo, funciona privado, digamos, tiene un montón de características que no lo hacen aula. Y sin embargo, tendimos porque es lo que comprendíamos, a meter todo en el mismo lugar, digamos. Obviamente no iba a funcionar, no funcionó, no funciona. De todas maneras, eso ha quedado. Digo, y no nos estamos interrogando mucho si eso sirve de la misma manera, de otra manera. De todas maneras, me parece que, insisto en esto, y para dejar de molestarte, digamos, me parece que el libro, acá lo muestro de cerquita, me parece que el libro es una punta genial para pensar estas cosas. Te voy a decir la verdad que a mí me parece que es un libro, por lo menos por mí, muy esperado, digamos, porque me parece que es por acá, que esto es lo que hay que discutir, que esto es lo que estamos tratando de discutir acá, por lo menos en este programa desde el año pasado. Digo, la técnica, cómo cambia la subjetividad, y una de las técnicas es la escritura, digamos, y una cosa que ha cambiado y que ha cambiado al sujeto que tratamos de explicar o de poder conversar, que no siempre ha sido el mismo, que no siempre ha sido cartesiano, que no siempre ha sido racional y qué sé yo. Así que nada, el que pueda comprar el libro del Fernando acá está buenísimo, está en todos lados porque la verdad que fue facilísimo encontrarlo. Así que nada, es un gran aporte, Fernando, muchísimas gracias. De nada, a mí me interesa mucho, digamos, este tipo de intercambios, sobre todo porque el libro es un intento de romper con cierta acumulación de diagnósticos. Sí. Y con cierta, digamos, insistencia en el análisis de los obstáculos sin el contexto. Entonces, no sé, estamos hablando de inteligencia artificial o de algoritmización sin pensar su entorno social, digamos. Y es como si quisiéramos, es como si estuviéramos pensando a la máquina a vapor sin la modernidad. Claro. Nosotros, para entender la máquina a vapor, es preciso el contexto epocal que le dio lugar. Que le dio lugar a la Revolución Industrial y a la Revolución Francesa, en el mismo siglo, digamos. Entonces, digamos, hay algo de esa modernidad que traccionó incluso a la tecnología como parte de esa conformación. Entonces, la inteligencia artificial, acumular diagnósticos, acumular, digamos, reproches hacia las instituciones, o espantarnos y mirar con los códigos, digamos, que hoy se están discontinuando, lo que aparece es que a mí me da la sensación de que es el camino para empezar a conversar y a desandar todo esto que, digamos, todavía es muy incierto, pero al mismo tiempo puede ser bastante edificante en la medida en que lo abordemos como parte de un problema y no como una cuestión nostálgica donde estamos todo el tiempo llorando lo que perdimos. Obviamente. Sí, gracias. Es de adentro y para adelante, porque si no es imposible. Antes de despedirte, te voy a agradecer una cosa más. Te voy a agradecer, ¿sabes qué? La Facultad Libre, porque no estaríamos acá sin haber pensado desde la Facultad Libre alguna vez, digamos, capaz que éramos más jóvenes, pero la verdad que nos ayudó muchísimo. Era por afuera del libro, y sin embargo nos ayudó a pensar, a acercarnos al libro, digamos. Creo que el Gastón alguna vez fue alumno mío, ya no, ya es un hombre, un profesional de la zona, pero nada, digo, hemos aprendido muchísimo de ahí, así que a vos, al Adriano, agradecer muchísimo por esa experiencia que fue maravillosa. Para nosotros todavía lo es, porque hay algunas cosas dando vuelta en YouTube, digamos, y la verdad que fue genial. Gracias por eso, gracias por haber estado acá.
recomendadísimo el libro del Fernando y nada, muchísimas gracias, Fer. Te dejamos de molestar hoy. No, por favor, para mí fue un gusto. Gracias a ustedes. Dale, gracias, loco. Nada, buenísimo. ¿Te gustó? Qué agilidad. Sí, sí. Qué agilidad. Un capo, sí. El capo, sí, sí. Está buenísimo. El libro está, a mí me gustó mucho, pero de verdad me gustó mucho, nada, búsquenlo al libro, está bueno de verdad. Digo, si sos docente, búscalo al libro porque responde a alguno de los quilombos que tenés en el aula, digamos, no... No le da una solución, pero responde. No, soluciones no hay, digo, soluciones estamos experimentándolas, tratando de producirlas, digamos, hay que producir, pero hay que investigar, digamos, estaría bueno que la educación de la provincia, digamos, dedique algún tipo de presupuesto a investigación educativa, porque la verdad que es un papelón que estemos investigando sin presupuesto. Bueno, nada. Un abrazo a todos, al Gastón por haber estado acá, a la Agustina, al Juan Emilio que me ha acompañado hoy, a la Agustina que es la productora general de este espacio y de muchos otros espacios. Un abrazo a todos, nos vemos la semana que viene en esto que hemos dado en llamar. Suscríbanse, todas esas cosas. A esto que hemos dado en llamar Mandarina TV. Un abrazo, chau.